Vale. Pues bienvenidas, bienvenidos. Ahora sí, ya estamos grabando. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí hoy en este café de innovación, ¿no? sobre financiación. Es el tercero del proyecto RIA CCC. Y bueno, me voy a presentar, aunque tengo la sensación de que más o menos ya nos vamos conociendo todos, pero mi nombre es Cristina Galindo, de la Fundación Entre Tantos. Estoy coordinando el proyecto Red de Innovación y Asesoramiento en canales cortos de comercialización. Y conmigo tengo aquí a Jorge Molero, el asesor experto del proyecto, y a Martina Di Paula, también de la Fundación Entre Tantos, que también está colaborando en el proyecto como docente y coordinadora conmigo. Em, bueno, pues agradeceros a todos y a todas que os habéis conectado ahora a la hora de un poco de la siesta, ¿no? Que ya empieza a hacer buen tiempo y ya, ya empieza a ser momento de siesta. Pero bueno, como sabéis, estos cafés de innovación son un formato un poco diferente, son más informales, entonces pensábamos que este momento del café, ¿no? No sé si lleváis el café, la infusión con vosotros, era un buen momento para organizar estas sesiones. Perfecto. Y nada, como sabéis, estamos grabando la sesión, ¿vale? Para poderla difundir posteriormente. La dejamos siempre en nuestra plataforma web para que cualquier persona pueda revisarla después o gente que no se ha conectado, pues que puedan ver la grabación. Em, y nada, os presento rápidamente el proyecto porque creo que ya todos lo conocéis, pero pues el proyecto RIA es un proyecto que responde a la intervención 7201 del Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027, cofinanciado por el FEADEN en 43% y el MAPA en 75%. Y es una subvención, la convocatoria para intercambio de conocimiento y formación. Los objetivos del proyecto pues, son crear una red estatal de asesores y asesoras especializada en canales cortos de comercialización, promover adopción de buenas prácticas, intercambio de conocimiento, fortalecer la colaboración entre los diferentes actores. Y nada, hoy aquí estáis, somos ahora mismo 19 personas conectadas. Sois un poco una representación de ese enfoque multiactor que tiene la red, ¿no? Tenemos tanto asesores formales e informales, públicos privados, gente más orientada a la investigación, productores y productoras. Entonces estamos aquí un poco todos representados. No sé si habéis estado todos siguiendo el proyecto, pero bueno, desde julio del año pasado se han estado haciendo diferentes actividades de intercambio de conocimiento, entre las que han habido seminarios técnicos, encuentros con productores y productoras, otros cafés de innovación como este, que cada vez hemos identificado temáticas diferentes. Cristina, Sí. disculpa, es que me está diciendo mi compañero César de la RA de Granada que quería entrar, que no tenía el enlace, y yo le he mandado el que me has mandado tú a mí y no sé si está llegando. A lo Ah, mejor que se eh, llama César de la Cruz, le ha pasado lo mismo que a mí, se escribió. vale, porque no estaba inscrito. Entonces, Jorge. ¿Puedes intentar mandarle el o invitarlo directamente o Jorge o Martina, que nos veo? Voy, ya se lo mando yo. Perfecto, gracias. Gracias, Gracias. Encarna. Muchas gracias. Pues eso, que esta es la línea de todas las actividades que estamos organizando y deciros que este es el tercer café de innovación, que hoy la temática es financiación. La idea es que podamos tener este espacio donde hablemos de esta temática con todos los retos, problemáticas que puedan haber y después tendremos un seminario técnico también sobre la misma temática para ir profundizando un poquito más. ¿Vale? Hicimos un poco el mismo modelo con el tema de la normativa, sacamos muchísima información que aún tenemos que terminar de organizar y ver cómo le damos forma porque es una temática muy compleja y pensamos que requiere un tiempo de análisis y de también igual proponer algún material, algún recurso adicional. Entonces es algo que tenemos pendiente, somos conscientes y que lo vamos a hacer más adelante para hacerlo bien.
y poder hacer un recurso pues, que sirva y que incluya un poco todas las problemáticas y cuestiones que aún tenemos un poco, que tenemos que analizar más, encontrar la normativa específica de algunas preguntas que se hicieron. Entonces, esto lo tenemos ahí y un poco con la financiación queremos hacer un poco el mismo tema, ¿no? Profundizar bien y pues hoy vamos a empezar identificando lo que salga de las dinámicas y a partir de ahí pues tendremos el seminario técnico y otras acciones que podamos hacer posteriormente. Entonces, un poquito la sesión de hoy ya la he presentado. Saber que aún nos queda otro café de innovación en el mes de mayo, que será sobre alianzas con comercio minorista. Y nada, vamos con la... A ver si veis ¿Habéis visto que ha pasado mi pantalla? Sí, vale. Con un poco el programa de la jornada. Después de esta breve bienvenida que os he explicado, pues vamos a presentar un poco el contexto de la financiación y también vamos a traer el análisis de las respuestas al formulario que os enviamos hace un tiempo que hemos utilizado para preparar esta sesión. Entonces vamos a traer un poco aquí las conclusiones. Seguidamente vamos a tener tres casos reales de personas, entidades que han solicitado o que gestionan subvenciones específicas para profundizar más en esos casos, en esas subvenciones. Entonces vamos a tener tres casos y después de estas tres intervenciones de un poco presentación general, nos organizaremos en grupos de trabajo para analizar más en detalle barreras, aprendizajes, consejos y también propuestas de mejora de esas experiencias con la financiación, ¿vale? Tendremos tanto financiación pública como financiación privada para ver un poco diferentes contextos y terminaremos con una puesta en común de los grupos, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, pues sigo, sí. Jorge, esto no lo hemos hablado. ¿Presento yo esto o lo presentas tú? No te lo- Preséntalo, preséntalo tú si quieres a mí me da igual. Los dos sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, si Vale, quieres, mira, esto si quieres lo hablo yo y hablas tú la siguiente parte, que esta es como la que yo conozco mejor. Vale, vale, entonces, perfecto, nos lo partimos. Genial. vale, mira, pues nada, simplemente por ver financiación para canales cortos. Entonces ahí vamos a intentar dividir en financiaciones. Sabéis que la financiación más gorda para la agricultura es la PAC. La PAC tiene dos pilares. El primer pilar, que son las ayudas directas a la producción, y el segundo pilar, que es el desarrollo rural. Las ayudas directas a la producción son las ayudas que cobra la gente por producir básicamente, vamos a decirlo así, y el siguiente es de desarrollo rural. El ecosistema de ayudas que pueden emplearse específicamente para canales cortos está dentro del segundo pilar. Entonces, hay diferentes tipos de intervenciones que se han ejecutado en este periodo, que son básicamente transformación, que veis ahí los números, ¿vale? Transformación y comercialización, instalación de jóvenes agricultores y agricultoras, modernización de explotaciones agrarias, todo el tema de los líderes que está llevado por los GAL, los Grupos de Acción Local o los GDR, y luego ayudas agroambientales y producción ecológica, que verdad es un pago por superficie, pero que está en el segundo pilar. Vale, entonces, simplemente por comentar la intensidad. El primero es entre un 40 y 65, máximo 3 millones, la instalación entre 20 y 30 mil, la modernización 40 70. La instalación es tal cual, 20 30 mil a fondo perdido. Y luego el líder, pues 40 50 para cuestiones productivas, 90 100 no productivas, y las ayudas ambientales para pago anual. ¿Cómo se pueden usar o qué relevancia hay estas ayudas para los canales cortos? Uno, en las inversiones en transformación y comercialización ha podido financiar inversiones directas en comercialización, ¿vale? Como pueden ser convocatorias en 2026 han estado abiertas Andalucía, Aragón, Castilla y León, Asturias y Canarias. En ayuda de instalación ponemos ahí unos ejemplos que, por ejemplo, Extremadura y la Comunidad Valenciana ha sumado 5.000 euros por venta directa y 10.000 euros si transforma en el caso de la Generalitat Valenciana, ¿vale? Modernización es habilita inversiones que pueden usarse para obradores, sala de especie, envasado, refrigeración y puntos de venta directa. Los líder y GAL pues gestiona directamente por estas personas, por lo tanto han podido hacer muchas cosas y aquí tenemos a gente que trabaja en ello. Y las ayudas ambientales, como está diciendo, son pagos por conversión y mantenimiento ecológico que sabéis que puede complementar la viabilidad económica de las explotaciones que trabajan en canal corto, sobre todo, como estamos viendo a lo largo de este proyecto, en colectivo, están muy sesgados hacia la producción ecológica. ¿Me pasas, Cris, porfa?
Vale, entonces, luego hay otros instrumentos de financiación complementarios que ya no son ayudas, pero que pueden ayudar, ¿vale? Está una financiación, préstamos de aval público que permite a lo mejor incorporarse inicialmente y puede valer para hacer infraestructuras, logísticas, venta directa, etcétera. Más pública estatal son préstamos flexibles, que aquí tenéis el nombre, ENISA Agroimpulso se llama, antes era Agromapa, que puede ser para crecimiento e innovación empresarial, puede usarse para plataformas digitales, modelos innovadores de comercialización, etcétera. Luego los fondos de la Unión Europea más Estados miembros, que aquí se nos ha olvidado poner los grupos operativos, pero podrían ser, con el Horizonte Europa se han financiado bastantes proyectos de canal corto, por ejemplo, en uno que estoy yo, que es el Advice, también en Agroecology Partnership también se está trabajando. O, por ejemplo, grupos operativos con GIASAT. Hemos hecho grupos operativos, se han hecho varios sobre pues, canales cortos y centros agroecológicos de distribución, ¿no? Y luego sabéis, por otro lado, uno de los actores más importantes que ha sido en nuestro estado es la Fundación Daniela Caraso, que está financiando bastante pues, proyectos de, por ejemplo, mercados locales, acceso a alimentos sostenibles, proyectos territoriales, etcétera, ¿no? Y Cris, yo creo que te toca. Ah, no, me toca a mí, ya está. Iniciativas autonómicas, simplemente citar tres que son relevantes. En Navarra, tres líneas propias de ayuda en canal corto. La Comunidad de Madrid ha hecho una línea específica de circuitos cortos y comercialización en proximidad. Cataluña tiene la base de datos de venta de proximidad de las más grandes del Estado, junto con Andalucía. Y sí que a través del Plan Estratégico de Alimentación de Cataluña tienen líneas de ayudas específicas para los canales cortos que están poniendo dinero además de lo que está en el plan estratégico de la PAC, que no hay muchas comunidades autónomas que estén haciendo esto. Y Cris, yo creo que ya por mi parte, la financiación un poco pública, ahora te toca privada a ti, ¿no? ¿O no? Te toca el diagnóstico, ya El está. diagnóstico. Sí, Ahora, bueno, sí. esto era un poco como rápidamente el contexto de lo que existe, de lo que hay. Y ahora vamos a traer un poco los resultados. Mira, César está llegando. Los resultados que nos han llegado por vuestra parte, ¿no? Las personas que habéis contestado al formulario. Entonces, de las 20 respuestas que hemos tenido, estaban representadas 8 comunidades autónomas y eran personas de perfiles muy diversos, que son un poco los perfiles que he nombrado antes, que estáis aquí también representados en la sala, ¿no? Productores, productoras, técnicos y asesores y también gestores de programas públicos. De las respuestas que hemos tenido, menos de la mitad han solicitado alguna ayuda para canales cortos en los últimos 5 años, ¿vale? Entonces, también porque esto da un poco de contexto a lo que voy a introducir ahora, que son el análisis de las respuestas. ¿Para qué se están utilizando las ayudas? Pues están utilizando, viendo de abajo hacia arriba, porque la gráfica me ha quedado lo más importante abajo, para cooperación y asociación entre productores y productoras, transformación y comercialización. Después tendríamos digitalización y compra pública a mercados de proximidad. Y después teníamos otros casos de inversión en innovación y grupos operativos, infraestructura compartida, que esto va un poco también con el tema de transformación que hemos dicho, modernización de la explotación. Esas son un poco las finalidades por las que la gente está, un poco la gente de la red nos está pidiendo ahora ayudas. ¿Qué tipos de ayudas no sabéis, de qué ayudas nos habéis hablado? Pues un poco intentando organizarlas por niveles, ¿no? Del europeo hasta el más local y después las privadas aparte, sabiendo que algunas de ellas en realidad tienen un poco fondos compartidos, pero bueno, las hemos intentado organizar así. Tendríamos desde los fondos europeos tenemos pues las ayudas de cooperación, los Next Generation, PERTES, Erasmus Plus y las ayudas agroambientales. ¿Vale? Esto sería un poco de las que nos habéis hablado dentro de los fondos europeos. Después, más que están gestionadas por más a nivel estatal, pues tenemos también, se ha hablado del KI Digital, pues son ayudas que al final no están específicamente para los canales cortos, pero que ayudan y que las podemos traer también en este contexto. Los préstamos ICO, la Agenda 2030 y Neotec. ¿Vale? Estos son de las que lo mismo, aquí no todos son ayudas, también hay préstamos, un poco como ha explicado antes Jorge con el tema de la financiación, de modos alternativos de financiación, pero bueno, para que quedaran aquí plasmadas las hemos traído también.
Después, comunidades autónomas, pues en Cataluña, bueno, tenemos a Rosa que nos ha hablado mucho de lo que se está haciendo en Cataluña. Como hemos visto antes, es una comunidad autónoma que está apostando un poquito más que otras en estos temas. Y también había algunas específicas del gobierno vasco. Y después tenemos algunas diputaciones, incluso algunos ayuntamientos que también están ofreciendo ayudas o ayudas que pueden adaptarse a los canales cortos. ¿Vale? Por ejemplo, pues había unos casos de la Diputación de Zamora, Barcelona, Diputación de Lugo. Y aquí en este caso me voy a detener un poquito porque nos ha traído el tema de esta ayuda nuestro compañero Marcos Besada de Galicia. Y bueno, no ha podido estar aquí porque ha tenido un compromiso familiar, pero lo que me contaba era muy interesante porque al final es una ayuda, en este caso es una ayuda general, que simplemente, o sea, está orientada a asociaciones, entidades en general, y que ellos normalmente era pues más asociaciones culturales, incluso los cazadores, más en temas de mujeres rurales, de este tipo de entidades, y les ha costado mucho, pero han estado trabajando con Diputación, presentando su caso. Ellos son una agrupación, una asociación de unos 10 productores que están intentando introducir y dar un poco más de peso a la horticultura en su territorio donde hay mucha ganadería y han creado, bueno, tienen un puesto en el mercado local que les va muy bien, hay gente que está pidiendo mucho su producto, entonces quieren poder ofrecer más desde esa unión, ¿no? Los 10 productores que son quieren poder ofrecer más, entonces necesitaban más terreno y han utilizado esta ayuda para poder conseguir acceder a tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces me parecía interesante de cómo al final nos puede también inspirar que casos que igual no pensamos que pueden ser para canales cortos, pues en su caso los han transformado y los han llevado ahí y han abierto un diálogo también con la Diputación de Lugo que, bueno, pues a saber a dónde les lleva, pero por lo menos están empezando el camino. Del mismo modo también, pues los ayuntamientos, también hay algunos que están apostando por esto, ¿no? Pues aquí tenemos ejemplos del de Zamora y Barcelona. Y después las privadas, que también vamos a hablar más adelante de ellas, pues tenemos, como ya ha hablado Jorge, la Fundación Caraso, que vamos a traer en los casos ahora después, tanto por subvenciones, que he escrito mal la palabra subvenciones, como el instrumento TINA. Y también se nos hablaba a veces de la colaboración público-privada. ¿Por qué hacer este mapeado de lo que existe y lo que habéis traído? Pues porque nos parece al final interesante contrastar la presentación de Jorge de lo que existe a nivel de las intervenciones, ¿no? Y dentro del PEPAC, que al final no son las más utilizadas para los canales cortos, no son las más mencionadas aquí, igual no son las que más están ayudando. Y sin embargo hay otros subvenciones, ayudas, instrumentos alternativos que son los que realmente se están usando para los canales cortos. Ahora después veremos un poco por qué pasa esto, pero que es interesante esa comparativa y esa reflexión de decir al final hay unos instrumentos que deberían de ir dedicados a esto y no están llegando, ¿vale? Bueno, para complementar estas fuentes de financiación que hemos hablado, pues muchas personas, porque son proyectos que necesitan cofinanciación o etcétera, pues utilizan fuentes alternativas como las finanzas éticas y los préstamos bancarios y fondos de convenio con Diputación y fondos propios. Son fuentes de financiación que se han utilizado también para poder completar las ayudas que hemos presentado anteriormente. Entonces, vamos un poco a ver por qué existe esta brecha sistémica y qué está pasando entre esa oferta pública que existente en teoría, ¿no? Normalmente existe esa oferta de ayudas públicas y qué está pasando realmente en la gente que está gestionando y trabajando en los canales cortos. Lo que nos habéis comentado, pues que hay un gran problema de carga burocrática que excede la capacidad de los operadores, excede la capacidad de gestión de los que somos, los que estamos y el tiempo y la energía que tenemos, ¿no? Entonces eso también hace que a veces no puedas acceder a esas ayudas o ni siquiera solicitarlas. En algunos casos tenemos inversiones mínimas que son requeridas, entonces eso es incompatible con la escala a la que estamos trabajando de pequeñas explotaciones. También en algunas, pues comentaba la falta de líneas específicas para los canales cortos, que es un poco lo que la que vamos a ver aquí también. También se comentaba los indicadores de elegibilidad que muchas veces son inadecuados, por ejemplo, por superficie, entonces pues al final benefician a las grandes explotaciones y no se pueden beneficiar los pequeños.
Algún problema también han tenido de plazos inadecuados, convocatorias que abren en pleno verano o que no da tiempo a poder responder o a poder presentar un proyecto en condiciones, ¿no? Una barrera muy grande y que igual también lo que hemos hablado antes de esos préstamos podría igual ayudar, ¿no? A avalar un poco, es el tema de la cofinanciación, que a veces, pues como se pide una cofinanciación muy grande o avanzar dinero con mucha anterioridad hasta que se justifica y se realiza el pago de la subvención, pues eso es una barrera para que algunas entidades no puedan acceder a esas ayudas. Em, Otro problema que esperamos que con este café de innovación y el próximo seminario se resuelva un poquito, aunque sea, es ese desconocimiento del ecosistema disponible. Pues a veces hay algunas ayudas que no conocemos o no conocemos bien y por tanto no vamos hacia ellas. Y también lo que se financia en esas ayudas, que a veces pues necesitamos poder financiar personal, gente que las gestione, gente que eche para adelante estos proyectos, esos asesores, asesoras técnicos y que en algunos casos pues no están destinadas a esta finalidad. Pues bueno, no sé si aquí hacemos un pequeño paroncito por si alguien quiere comentar alguna cosa, preguntar algún comentario que salga un poco de esta rápida presentación del contexto que hemos traído aquí hoy. Si alguien quiere levantar la mano y abrir micros, podría ser un buen momento, Y si ¿no? tiene que digerir, luego cómo va a tener la presentación, puede ir Sí, mirando ayuda por ayuda para que le estalle la cabeza directamente. O sea que claro. A ver, esto era para poner un poco en contexto muy general, pero Pero ahora vamos a lo concreto, vamos a ir a esos tres casos, tres experiencias que vamos a traer aquí para poder, como hay muchas, pues vamos a desglosar y profundizar en tres casos. Hemos intentado que sean casos bastante diferentes y también organizar a las personas del grupo de hoy para las dinámicas de después en función de estos casos según vuestro perfil, ¿vale? Entonces, yo voy a dejar paso a los tres casos que vamos a presentar hoy. Em, empezamos ¿por quién empezamos, Jorge? no lo sé. La cuestión es que yo voy a presentar un caso porque Marcos iba a hablar y entonces digo, bueno, pues Claro, para que se presente la parte de la producción, como yo he sido productor y me he pegado con estas ayudas, pues quería que fuera, porque al final vamos a pensar una parte de la producción, una parte de todo el tema de las ayudas líder, que son muy importantes para el desarrollo de los canales cortos, como haber visto, y una parte con las ayudas privadas, sobre todo que está haciendo Carasa o otro tipo de ayudas privadas que será Rosa, ¿no? Entonces, como ya estoy hablando, pues voy a explicar yo y si os vale, parece bien y así empezamos. ya, pues así puedo atender a otras cosas que requieren mis compañeras. Entonces, yo os cuento, ¿cuántos minutos son? Ahora, como vamos, 7 minutos, 8 minutos. Sí, 7 minutos. Vale, vale, tipo de ayuda. Presenté junto con mi pareja una ayuda de incorporación de jóvenes agricultores en Granada. Eso fue en el año 2006. Entonces, ¿esto cómo va? Pues tú vas, te quieres, yo llevaba tiempo con mi pareja, llevábamos tiempo produciendo, pues llevábamos 5 años, 6 años, y lo que queríamos era mejorar cómo estábamos produciendo. Queríamos pues tener un pequeño tractor, queríamos mejorar el riego, queríamos invertir en infraestructura, queríamos lo que era, pues es tener una finca pues que era productiva, que teníamos los canales de venta abierta. De hecho, yo fui uno de los socios fundadores de la cooperativa Valle Vega, entonces teníamos todo eso, pero claro, vosotros sabéis que al principio pues uno empieza con mucha ilusión y con muy poco dinero. Y muchas veces no sabe dónde pedir y entonces aquí están estas ayudas que se supone que son para ayudar a la gente que se instala, a la gente nueva, ¿no? Entonces, yo lo que fui, el proceso de solicitud, esto se transmite a las oficinas comarcales agrarias y vas y le preguntas a un señor que está allí y te dice, hola, quiero incorporarme, en este caso mi pareja quiere incorporarme o estas dos personas se quiere incorporar. ¿Quién va a ser el titular de la explotación? Va a ser esta persona. Y esta persona es Marta y esta persona va a ser la titular y esta va a tener, pero va a tener una persona trabajando también en la explotación, que era yo. Entonces, yo tuve que rellenar, pues al final te piden una documentación muy detallada exactamente de lo que vas a hacer y te piden exactamente que te digan lo que vayas a hacer. Pero para cuadrarte dentro de esas ayudas hay una conversión. Y hay una conversión que te dicen que para que sea viable tú, o sea, al final
se supone que tienes que hacer un plan de empresa, pero es un plan de empresa inventado, porque te dan una serie de ratios que te dicen que una hectárea de hortícolas produce tanto y una hectárea de frutícola produce tanto, porque nosotros teníamos hectárea y frutal. Entonces, para llegar al umbral, teníamos que usar ese conversor. ¿Qué pasaba? Que ese conversor no tiene en cuenta, y es la primera que cosa, aspecto técnico que voy a ir hablando así un poco, no tenía en cuenta que nosotros veníamos en canal corto y por lo tanto nuestros ingresos con menos superficie era mucho mayor que lo que podría hacer otra persona que está vendiendo directamente al por mayor o en un canal largo, ¿no? Entonces nos pudieron justificar todo eso y hicimos, además luego te pedían decir que ibas a tener el tractor, el tamaño, tenía que ser, el tractor tenía que ser nuevo, no podía ser de segunda mano, bueno, ya sabéis todas estas cosas, invertir en estas cuestiones, ¿no? Sobre todo, y sobre todo lo usábamos para mejorar también una furgoneta, o sea, mejorar cuestiones de recolección, tener carritos adaptados de recolección, que se podía hacer todo eso. Bien, esto, la documentación requerida, de repente, pues estaba todo lleno hasta que me llegan y me dicen, tienes que presentarnos que tu comunidad de regantes está legal. Y yo voy a la comunidad de regantes y me dicen, tienen expediente abierto desde el año 67, no está cerrado y usted en SOR. Y entonces llego yo y digo, pero madre mía, desde el año 67, digo, no pasa nada, yo lo resuelvo. Y voy por las tardes, después de currar, después de comer, me iba por las acequias con un GPS, haciendo toda la infraestructura y tal, le presento el documento, se lo presento a la Junta de Andalucía, porque no era una cuenca hidrográfica, son las cuencas mediterráneas que dependen de la Junta, y el señor, justo antes de hacer esto, yo dediqué muchísimo tiempo a esto y muy poco dinero, para justificar. Y el señor este me dice, mire, es que tenemos estos expedientes, no te vamos a poder resolver esto antes de que tú puedas presentar la ayuda. Entonces, ¿y yo qué hago? Pues tienes que devolver la ayuda con un recargo del 33%, ¿vale? También pedí una ayuda también como producía en Sierra Nevada, pedí una ayuda de captación de agua, una ayuda no, pedí que me dejaran captar el agua y el año pasado, 9 años después, me respondieron a la persona que tenía la finca diciendo que no podía coger el agua, 9 años después. Entonces, la cuestión es, ¿la ayuda encajaba con lo que hacíamos? Sí. ¿Tuvimos que adaptarla? No. ¿Era difícil hacerla? Para un técnico no. Para una productora, una persona productora sí necesitaba ayuda. Nos encontramos muchos problemas, sobre todo porque las fechas de pago, pues teníamos que, sí que nos iban a pagar, pero teníamos que financiar el tiempo, no llegaba, no teníamos auditoría, etcétera. La claridad de las instrucciones nos tocó el técnico, era bastante majo y se podían modificar cosas y no podemos ejecutar. Tuvimos que decir que no a la ayuda y tuve que dejar porque la ayuda no tenía que presentar tantos papeles que no la pude, o sea, que yo la pedí, pero no la ejecuté. Pero así que conozco a gente que la ha ejecutado y ha tenido luego problemas para poder demostrar el nivel de ventas que tenía, sobre todo por problemas en el comercado, gente en el comercado de Granada, que al final, bueno, pues que al final siempre vas agobiado porque como no demuestres el nivel de ventas, pues esto. Y ya por no extenderme más. Luego me preguntáis todo lo que queráis, ¿eh? Propuestas de mejora. Por favor, que, que resuelvan en tiempo y que prioricen la incorporación de personas jóvenes a otros expedientes de riego que a lo mejor son de gente mayor que están jubilados, jubiladas, que no te digo que no tengan que regar, pero si yo me estoy ganando la vida con eso, pues entiendo. Entonces, primero simplemente los plazos y los tiempos que te dan. Luego, por favor, que dejen usar maquinaria de segunda mano. No tiene sentido que yo me compre un tractor nuevo, aunque por muy pequeño que sea. Esos recursos yo los puedo usar para comprar un tractor de segunda mano que me permita o hacer cosas o maquinaria o esto. Y por último, propuestas de mejora, pues que adapten las superficies, que tengan un coeficiente en canal corto que se vende a un mejor precio, no hace falta tanta superficie como cuando vendes en convencional en hortícolas y en frutales. Y con esto y mi bizcocho. Perfecto. Vale, pues muchas gracias, Jorge, por este primer caso desde la producción. Ahora vamos a dar paso a Rosa de Arran de Terra, si te parece, Rosa, que nos hablará de su experiencia con las ayudas de la Fundación Caraso.
Vale. Es- es- Después de este caso es un poco más fácil. bueno, también está Ah, bien, está bien. Te dejo aquí el guioncito, ¿vale? Para que lo tengas. vale, vale. Bueno, de hecho, yo voy a explicar nuestra experiencia en una convocatoria en concreto. Es una convocatoria un poco especial porque cuando la hicimos aún no estaba abierta, era como un proyecto piloto, pero yo creo que más o menos funciona. El resto de convocatorias funcionan igual. Supongo que conocéis la Fundación Daniel y Nina Carasso, es una fundación que se dedica a conseguir el cambio hacia sistemas alimentarios más sostenibles y hay una parte eh, de alimentación y otra parte también que es como de arte y según veo, además últimamente están como intentando unir estos dos como grandes ejes, pero tienen también muchas convocatorias. Lo primero que tengo que decir es que en realidad la Carasso es una convocatoria que es muy, muy competitiva. De hecho, nosotros estuvimos un montón de años pidiendo proyectos directamente como en mi cooperativa, que nos dedicamos a la transición agroecológica o con otros proyectos y es bastante complicado tener éxito, pues eso, porque hay mucha gente que la pide. Bueno, a nivel de solicitud, antes eran un solo paso y ahora creo que casi todas las convocatorias son de 2 pasos. Es decir, que primero envías como un resumen corto y si te seleccionan, pues ya desarrollas el proyecto. Y esto no sé si es común a todas las convocatorias, pero en nuestra convocatoria, que de hecho, bueno, no lo he dicho, se llama Kilómetro Tierra, hay un relator que es una persona con la que te entrevistas y nos pregunta dudas sobre el proyecto, lo pone un poco como en tensión una vez que ya pasamos como a la segunda fase y entendemos que su función era explicar el proyecto digamos, al grupo que hacía la selección. A nivel de solicitud, a nosotras nos parece que es una convocatoria que era bastante sencilla. Tuvimos unos 3 meses para redactarla y en nuestro caso, así la máxima dificultad era que presentamos un consorcio bastante amplio y tuvimos que hacer como muchas reuniones, digamos, para hacer la solicitud, pero bueno, eso ya es como cosa nuestra en parte. Pidieron así como los documentos habituales, un proyecto técnico y un presupuesto y después así algunos documentos más tipo estatutos y sí que piden mucho en la solicitud, en el formulario, temas también como de gobernanza y así de las entidades. De hecho, hay un formulario de solicitud que es bastante detallado y también es como una herramienta online colaborativa, así que si trabajáis como en equipo, pues todo el mundo puede ir llenando como su parte y funciona muy bien, no hemos tenido problemas. A diferencia de, por ejemplo, en la Generalitat muchas veces no puedes entregar como los 2 días antes de que cierre porque nunca funciona el formulario, se cuelga, etcétera, ¿no? Ni tampoco a nivel de justificación. Y creo que la mayor complejidad que tuvimos a nivel de formulario es que, o sea, son muchas preguntas, pero con un espacio muy cortito. Así que en realidad lo que tienes que hacer, creo, mi consejo sería como planificar bien la solicitud para optimizar tu espacio, ¿no? Que poder poner todo lo que realmente quieres poner en cada apartado. No hay mucho espacio para poner paja, ¿no? Has de ir como bastante directa y te limitan mucho las palabras. Así que, bueno, una buena planificación lo aconsejaría. En esta convocatoria al menos hay cofinanciación del 40%, pero es muy libre. Es decir, que no tiene que ser partida a partida, sino que se puede hacer, por ejemplo, con salarios. Y una cosa un poco curiosa de justificación es que aunque te lo piden y ha de ser creíble, esta cofinanciación, en realidad en la justificación no tienes que entregar esta parte.
y al menos en nuestra convocatoria no hay auditoría. De hecho, la fundación tiene como un equipo de economistas con quien trabajan, entonces, que te apoyan a la hora de ejecutar el presupuesto y hacer la justificación. Entonces, lo que haces es, una vez te aprueban el proyecto, ellas mismas te mandan un Excel para la justificación hecho a medida, es decir, con cómo es tu proyecto. Y entonces, a la hora de justificar, pues tienes que simplemente ir rellenando como las casillas que has hecho. Y hay bastante flexibilidad. Si necesitas hacer cambios en partidas, etcétera, pues los solicitas y si una vez te lo aprueban, contactas con las economistas y te cambian el Excel. Y bueno, en nuestro caso hemos hecho algunos cambios de partidas y ha sido como muy, muy sencillo, como justificándolo. Y otra de las cosas es que funciona un poco curioso, es que las anualidades en realidad no son anualidades, son como periodos de tiempo. Entonces, tienes como, cuando ya has ejecutado el 80% del presupuesto, pues haces como un reporte intermedio, que no es el final aún, porque, por ejemplo, en nuestro caso son 2 años, ahora se amplía a 3. Entonces, haces como un reporte y lo revisan y si todo está bien, pues desbloqueas el segundo año y eso puedes cumplir el año o puede ser que lo hagas en 8 meses o en 15. Depende un poco de tu ritmo a la hora de ejecutar el proyecto. Y la única así como problema que tuvimos es que, pero no sé, creo que fue más culpa nuestra que otra cosa, es que el proyecto era de 2 años y nosotras hicimos un primer año, bueno, ya os he dicho, periodo, como con más carga presupuestaria que en el segundo. Pero la fundación te paga, en este caso te paga el 45%, 45% y el 10% al final. Y esto ¿qué pasó? Pues que al final tuvimos que avanzar dinero para realmente llegar a la ejecución de todo el primer periodo. Pero bueno, esto ya lo hemos comentado con ellas y creo que simplemente como dejando más claro que te van a pagar 45, 45, 10, creo que se solucionaría. ¿Y qué más? Sí, todo el tema de la memoria técnica, no súper extensa, pero sí muy detallada, un poco como pasa con el formulario. Y es un poco diferente quizá de otras convocatorias que, bueno, te piden resultados, sí, pero también como piden mucho como les interesa el proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Qué has aprendido? ¿Qué dificultades has encontrado? Etcétera, ¿no? En muchas convocatorias, si ha pasado algo, yo qué sé, ha habido una guerra mundial que han subido los costos, pues no les importa, ¿no? Y en cambio aquí sí que es un poco más, ¿no? Bueno, mucho más flexible, adaptado, etcétera. Y creo que esto es como importante. Y a ver, he puesto de resumen. Bueno, y eso, que el tema de la justificación es más como de proceso y más relacionado con el impacto real. Y no sé, como resumen, he puesto que son convocatorias muy competitivas porque se presentan muchos proyectos, pero creo que están muy alineadas en valores, objetivos desde el punto de vista de circuitos cortos, transición agroecológica, etcétera. Y que me parece que es muy destacable, que creo que intentan obviamente, ¿no? Que, o sea, has de cumplir los acuerdos, los compromisos que has hecho, pero sin trabas innecesarias. Y realmente nosotras sentimos que nos ha permitido como dedicarnos a que pasen cosas y que haya un impacto más que en hacer como papeleos. Pues hasta aquí. ¿Tenéis preguntas o comentarios?
Si alguien tiene alguna pregunta directa, porque vamos a hablar después en grupos, pero igual, Vale. pues no, pero que si alguien tiene una pregunta te la puede lanzar sin ningún Mm. problema, aunque después vayamos a profundizar más, pues como ahora estamos todos, también es buen momento. O sea que si alguien quiere preguntarle a Rosa sobre su experiencia, puede abrir micro directamente. ¿Nadie se lanza? Vale, porque sí que es un poco, creo que es un poco especial y ojalá fueran la mayoría como esta convocatoria. Es como muy, sí, facilita la vida bastante, la verdad. La verdad que sí. Vale, pues bueno, si nadie... Gracias. Gracias a ti, Rosa. Muchísimas gracias por traer esta experiencia y por eso, por compartirnos vuestro proceso. Voy a admitir ahora a Mercedes, que justa que me ha venido, que es con quien habíamos, bueno, quien venía a hablarnos un poco de las líder. Hay bastantes personas aquí que estáis en un grupo de desarrollo rural o un grupo de acción local. Entonces vais a poder también completar, añadir cualquier cosita, pero bueno, teníamos a Mercedes que se había equivocado de hora pero ha llegado. Aquí tenemos, hola Mercedes, gracias por correr un poquito para llegar. Y, y nada, pues te dejo esto aquí. No sé si ves, porque creo que estás con el teléfono. No sé si ves lo que estoy proyectando, pero es lo que te he pasado antes por correo, ¿no? Un poco que nos hables de tu proceso con la gestión de las ayudas líder. Pues solicitud, aspectos técnicos, ejecución, justificación, valoración. ¿Vale? Vale, yo, bueno, lo primero, disculparme ante todos porque pensaba de verdad por completo que era a las 5 y bueno, no he llegado ni a la oficina para no demoraros más. Ahora ya subiré y estoy que acabo de dejar el coche. Bueno, pues nosotros ahora mismo, por ejemplo, se ha abierto para Andalucía la convocatoria de ayudas líder para el nuevo marco de programación de el 2023-2027. Y vamos, recientemente, nada, una semana que está la convocatoria abierta a nivel regional. El enlace a las solicitudes que se hacen de forma telemática lo podéis encontrar en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Y en principio estas ayudas son ayudas en concurrencia no competitiva y están abiertas hasta el 31 de diciembre del 2028, precisamente por esta nueva modalidad, ¿no?, de ser ayudas en concurrencia no competitiva. Luego, en Andalucía también tenemos una particularidad, ¿vale? Que es importante que lo sepáis, porque las solicitudes de ayuda van en función de diferentes líneas, ¿no? Para los que no son beneficiarios los propios grupos de desarrollo rural, hay 3 líneas confeccionadas, la línea 1 y la línea 2, que son para proyectos productivos, la línea 3, que es para asociaciones o entidades locales, y dentro de las productivas, la línea 1 está enfocada al sector agrario y forestal, y la línea 2 es para toda la diversificación de la actividad económica, exceptuando, ¿no?, el sector agrario y forestal. Y luego, dentro de estas líneas de ayuda, digamos que hay un paquete de tipologías diferentes de líneas de ayuda que ya dependen un poco de la zona rural líder en la que se vayan a ejecutar los proyectos, porque cada grupo de desarrollo rural en Andalucía ha escogido unas tipologías de ayuda dentro de esos 3 paquetes grandes, ¿no?, de la línea 1, 2 y 3. Ha elegido esas diferentes tipologías en función de lo que su territorio ha querido apoyar, ¿no?, en base a esas estrategias de desarrollo local que diferencian la metodología líder con respecto a otras convocatorias de ayuda, ¿no? Como si a quien no lo conozcáis, ¿no?, el método líder básicamente se basa en eso, ¿no?, que es el territorio quien decide qué es lo que quiere apostar, y son ayudas que van desde abajo arriba, se hacen a través de procesos participativos con la población. Entonces,
hay mucha diferencia entre unas zonas y otras, ¿vale? Porque el procedimiento, digamos, más o menos sí es el mismo de la tramitación, que es electrónica a través del registro electrónico de la Junta de Andalucía. El procedimiento de gestión también será el mismo, ¿no? Todos los solicitantes deben de presentar esa solicitud de forma telemática con un certificado digital, bien si es una persona física que vaya luego a ejercer como autónomo o un autónomo, ¿no? Con su certificado de persona física, o si en el caso de que seas una empresa o una asociación o una entidad con el certificado de persona representante. Y luego a esa solicitud se le añade una serie de documentos que son obligatorios en este momento de solicitudes, que es una memoria descriptiva y un plan económico. En la página web de cada uno de los grupos de desarrollo rural, así como en la propia página web de la Consejería de Agricultura, están colgadas las bases reguladoras de la convocatoria y está también colgada la resolución de la convocatoria del día 22 de abril. Y ahí, por ejemplo, podéis consultar todas las tipologías de ayudas que hay, todos los documentos que son necesarios para poder hacer esta tramitación y un poco cómo funcionan, ¿no? Ese procedimiento de gestión. Deciros, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, como grupo de la Alpujarra, en la línea 1, que es la del sector agrario y forestal, nosotros no hemos elegido, ¿no?, tipologías que vayan destinadas a la formación del sector o a intercambio o actividades demostrativas, nada, digamos, un poco de lo que sería la parte más de promoción o de autoconsumo, ¿no? Hablando de canales cortos o formación para el sector para que se fomenten esos canales cortos o haya ese asesoramiento. Nosotros nos hemos centrado más en las líneas de ayudas que van versadas a lo que es la inversión. ¿Cómo entra aquí la temática que nos corresponde? Bueno, pues por ejemplo, estaríamos hablando de tipologías de líneas de ayuda que van a ayudar precisamente a esa producción o a esa transformación de productos agroalimentarios o bien a esa comercialización, ¿no? Apoyando pues iniciativas que generen esa actividad económica, a lo mejor como la creación o la modernización de empresas de manipulado, de envasado, pequeñas tiendas, creación de ecotiendas, o sea, todo lo que sería un poco más basado en temas de inversiones. Precisamente hemos cogido esa línea porque en los marcos anteriores hemos apoyado este tipo de iniciativas, ¿no? De pequeñas a productores, por ejemplo, que han decidido dar el paso a ser a la vez que productores, transformadores y comercializadores, ¿no? Y dentro de sus explotaciones agrícolas, como puede ser, por ejemplo, un viñedo, pues han hecho una bodega y luego pues dentro de esa bodega además han hecho un punto de venta directa y lo mismo que hablamos en el sector del vino, pues bueno, nos ha pasado también, ¿no?, en el sector del aceite, porque aquí son empresas pequeñas, familiares, y en temas, por ejemplo, de cítrico, de explotaciones que tenían cítrico y han hecho pues una pequeña central de manipulado y envasado de esas naranjas para la comercialización también de venta directa, un poco enfocado en esos servicios. Y bueno, también servicios ambulantes. Se han apoyado, ¿no?, la iniciativas, ¿no?, de, por ejemplo, de food trucks, pero no solamente ya llevaban productos agroalimentarios no cocinados, sino que también, por ejemplo, de venta con fruta fresca, porque para ir después repartiendo esa venta ambulante, ¿no?, que muchas veces los municipios rurales han desaparecido las tiendas, han desaparecido los comercios de proximidad y gracias a estas actividades ambulantes están llevando esas fruterías o esas carnicerías a los pequeños municipios, ¿no?, que no cuentan ya con ese servicio.
Las ayudas, voy muy rápido porque como he llegado tarde, no sé si después me queréis preguntar lo que sea, ¿vale? Estoy abierta a todo, pero es por hacer así unas líneas generales. Tampoco me ha dado mucho tiempo a prepararme nada porque ha sido todo tan precipitado, ¿no? De esta mañana y ha sido rápido, ¿no? Me gustaría haberos explicado mejor las cosas. Pero bueno, estas ayudas ahora, como os decía, en la fase de solicitudes que se presenta y habrá después un análisis de esas solicitudes importante. Cualquier persona que quiera ejecutar algún tipo de actividad al respecto no puede haber hecho nada previamente a un acta que hacemos, que es el acta de no inicio, ¿no? Para verificar que efectivamente no se han ejecutado esas acciones y todo lo que se haga previo a la solicitud o se haya hecho anteriormente, pues no puede ser apoyado, no es elegible. Entonces, eso no entraría dentro de la ayuda. Las ayudas se analizan y una vez que ya se analiza, se hacen este acta de no inicio que os digo, pasaría a una siguiente fase, que es la fase de resoluciones provisionales. Para llegar a esta fase, también un requisito indispensable y además también común a toda la región en Andalucía, ¿no? Con las ayudas líder, es que hay que cumplir una serie de criterios de selección que también cada una de las zonas rurales y cada uno de los grupos rurales ha definido los criterios dentro de una batería de criterios que había común, ha definido cuáles son los que quieren implementar en su territorio, pero en todo es común que esa puntuación mínima para que un proyecto sea elegible son de 60 puntos. Y en función pues de esos criterios, si un proyecto cumple esos 60 puntos, bueno, pues podría entrar en esa fase de resolución provisional. A continuación de eso, luego tenemos un trámite, que es el trámite de audiencia, que es donde se acredita toda la documentación que hace falta ya de las cosas que hemos dicho, ¿no? Que tenemos. Por ejemplo, en el caso de las entidades, ¿no? De la forma jurídica, pues si eres autónomo, tu DNI y los documentos, ¿no? De tu alta como autónomo, o en el caso de empresas, pues, por ejemplo, la constitución, las escrituras de constitución de la empresa, el CIF, la persona representante, o sea, una serie de documentos, ¿no? Que van ligados a la tipología de la persona beneficiaria. Y luego también pues la acreditación de los criterios de selección en su caso, que deban de aportarse ahora en esta fase del procedimiento, ¿no? Como pueden ser, dependiendo un poco de las inversiones que vayas a hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las obras, pues las solicitudes de haber pedido, por ejemplo, una licencia de obra, ¿no? Todo eso se aporta en este momento. O en el caso de inversiones en explotaciones agrícolas o en bienes inmuebles, pues la titularidad a través de, bueno, de cualquier forma válida en derecho sobre la acreditación de una titularidad, ¿no? Que puede ser desde una nota simple porque seas propietario o un contrato de cesión o un contrato de arrendamiento. Una vez que se acredita todo esto en el trámite de audiencia, pues bueno, ya se pasaría a la resolución definitiva, donde ahí ya efectivamente nos están diciendo que, bueno, que nuestra ayuda ha sido aprobada y contamos con esa resolución y a partir de ahí, pues bueno, el periodo de ejecución para hacerla. En base a esto, pues también dependiendo de las tipologías de ayuda que os comentaba al principio, que tiene cada una de las líneas, la línea 1, la línea 2 y la línea 3, o sea, productivas y no productivas, los porcentajes de subvención también varían. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso, las líneas productivas, que son las de la línea 1 y la línea 2, tienen un porcentaje de subvención del 65% de la base imponible, porque el IVA no es subvencionable para los proyectos productivos. Y luego la ayuda máxima que concedemos por proyecto es hasta 200.000 euros. Esa sería un poco la temática, que no va en función de los puntos que tú saques en los criterios de selección. Da igual que tenga 60 o que tenga 90. Para el filtro es que tenga 60 para entrar y quien tenga eso, pues bueno, tiene su 65% de ayuda. Y luego, un problema que tiene
esto, que viendo el ejemplo, ¿no? que me habíais mandado, que me ha dado tiempo a leérmelo un poco por encima. Pues sí, efectivamente, en estas ayudas también, junto con esos documentos que hay que presentar en la solicitud de ayuda, que era una memoria descriptiva y un plan económico, como he dicho, los proyectos tienen que ser viables técnicamente, económicamente y financieramente. Con lo cual, en el momento de la solicitud, sí estamos contando cómo nos vamos a financiar hasta obtener la ayuda, porque efectivamente estas ayudas se pagan una vez que el beneficiario ha ejecutado toda la inversión. O sea, tú eres beneficiario, haces tu proyecto, lo pagas y una vez que ya lo tienes completado y con todos los permisos, los registros y los requisitos necesarios, solicitas el pago al que se acompaña otra serie de documentos y luego se paga. Sí admite la posibilidad de que se pueda solicitar un anticipo de la ayuda, pero bueno, esto es algo que cada uno de las personas beneficiarias tienen que valorar, porque en el caso de proyectos productivos, esos anticipos que se solicitan van sujetos a un aval bancario por el 110% de lo que es la ayuda que tú vas a recibir y claro, eso tiene un gasto y tiene un gasto importante mensual que no todo el mundo está dispuesto a afrontar, ¿no? O no todo el mundo puede. Y luego también se permite hacer certificaciones parciales. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que cuando tú ya tu proyecto lo tienes bastante ejecutado, estamos hablando de un grado de ejecución del 60%, o bien ya más del 25% del presupuesto, ¿no? que tenías de inversión, pues también puede hacer una certificación parcial, que sería solicitando el pago por la parte correspondiente a lo que ya tienes ejecutado. Y bueno, sería toda la tramitación del pago y se te haría un primer pago de esa ayuda. Pero claro, previamente tú ese dinero lo has tenido que poner. Y más cosas, no, bueno, cosa importante y limitante en este marco de ayuda, porque los líderes cada vez estamos un poquito más asfixiados y los compañeros que estén ahí estarán de acuerdo conmigo, pues que la cuantía económica, yo no sé en otras regiones de España cómo andaremos, bueno, algunas sí las conozco, pero por ejemplo aquí ha sido un rebaje brutal y entonces, por ejemplo, tenemos poquísimo dinero. Nosotros estamos hablando que para estas tres líneas de ayuda es que tenemos poco más de 2 millones de euros, con lo cual es ridículo, vamos. En la línea, por ejemplo, de agraria son 330.000 euros lo que se van a apoyar en proyectos y en la otra línea de diversificación 900.000 y pico, que no es mucho, con lo cual con todo el carácter y todos los proyectos que se emprenden, por lo menos en nuestra comarca, que tiene 32 municipios y hay muchísimo emprendimiento, pues se nos van a quedar muchísimos proyectos en el aire por falta de disponibilidad presupuestaria. Y no sé qué más puedo deciros porque no veo bien las preguntillas. No te preocupes porque ahora vamos a poder profundizar más y hablar más. Así que no te preocupes, la primera presentación ha estado... así que si quieres, mientras voy explicando la dinámica, Mercedes, bueno, muchas gracias por correr y por compartir con nosotras. Mientras voy explicando la dinámica, si quieres llegar tranquilamente y instalar, Vale, ¿vale? sí, Lo siento, ¿eh? gracias. Un poco. Vale, pues bueno, después de haber conocido un poco más en profundidad estas tres tipologías de ayudas, vamos pues, a pasar a la parte de trabajo en grupo. Voy a dejar de compartir para poderos compartir el... A ver, aquí, deja de compartir, vale. Y así os comparto por el chat el enlace. Hemos preparado un mural, ¿vale? A través del que vamos a trabajar. Recordar que os podéis conectar y os conectáis como visitante o sea, no tenéis que registraros, ¿vale? Cuando entréis, hay la opción de entrar creo que es visitante, ¿no? Algo así. Pero bueno, que no es necesario registraros y ahora os vuelvo a compartir para que veamos el mural y mientras os dejo tiempo para ir entrando.
Vale, pues la idea es que nos vamos a organizar en 3 grupos. Cris, Sí, voy a hacer un momento, déjame compartir pantalla para que las personas vean exactamente cómo vale, se tienen perfecto. que Sí, sí, porque compartir. yo ya estoy Así lo veo porque conectada. puede ser un poco lioso, ¿vale? Entonces, Perdón, sí, sí, mejor, porque como no, yo ya estoy perdón, conectada, nada, a mí no nada me... de perdón, nada que perdón. Vale, mira, simplemente vosotros estáis viendo esto, esto no voy a salir de ahora, habías puesto tú el enlace, ahora he perdido el enlace, no, vale, que lo tengo Está puesto. en el Vale, chat. aquí está, Lo- sí, sí, aquí. Entonces, os dice que entréis aquí y entonces os pone estos 2 cuadraditos, pero tenéis que entrar como visitante. ¿Lo veis Mm, aquí? Voy a hacer un zoom. A ver si me deja hacer zoom. No, no me deja hacer zoom. Pero Entráis se ve. como visitante y al entrar como visitante os ponéis un nombre que aquí te pone hipopótamo visitante, pero vosotros os ponéis, yo pondría Jorge y entonces entrabais como Y Jorge. nos Y vamos a entonces ir a aquí desde veis, ahora. Ya está. ¿sí? ¿Más o menos está claro? ¿O alguna tenéis algún problema? Vuelvo hacia atrás, ¿eh? A ver si me deja. No, ya no me deja volver hacia atrás. Si alguien no está pudiendo entrar, vale, Alfonso ha Ah, entrado. Si alguien no esa se puede va. entrar, que nos lo indique, ¿vale? Vale. Si queréis, vuelvo a hacer el este. Venga, voy a volver a compartir. Esto, pinchamos aquí y entonces accedéis a esta pantalla y entonces pone enter as a visitor. ¿Vale? Aquí debajo. Los cuadritos no, el texto. Directamente le dais aquí, ponéis vuestro nombre. En este caso pongo Jorge Monero y entréis como un visitante. ¿Vale? ¿Hay alguien que se haya quedado que no haya seguido el proceso? Si hay alguien que no sigue el proceso, que levante la Yo, mano. Vale, vale. ¿Tienes el María, enlace, María, que está en el chat? ¿Eso lo has encontrado? Es que te Y acabo yo, de... Si yo no lo... también no sé qué ha pasado, pero yo he entrado y le he dado a Visitor y estoy aquí, no me he ido a ningún sitio, no sé qué vale, ha ahora pasado. tengo el enlace. ahora tienes el enlace. Lo que te faltaba era el enlace, ¿vale? Vale, Pero Encarna, si yo, vuélvelo a intentar a ver. sí, pero si lo estoy haciendo, estoy poniendo Encarna Almería igual que antes y no, ¿Y qué te pone? pues nada, después de Encarna Almería, Enter a Visitor y me viene al mural y no me lleva a ningún lado. Al mural sí, me entra en el mural, pero no. Pues tienes que estar en el mural. Ah, sí, 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 estoy en el te mural. veo, te veo, te estoy viendo. Perfecto. Ok. Vale, pues eso, nos vamos a organizar en 3 grupos que ya los tenemos prehechos según vuestro perfil. Gracias, me estaba escuchando a mí misma. Ya los tenemos preorganizados. Entonces, una vez dentro de las salas, pues vamos a intentar reflexionar un poquito más sobre estas 3 tipologías de ayudas que hemos hablado. Y hay como pensamos que podía ser interesante la primera, hablar un poco de tips, ¿no? De como aprendizajes y cosas de, pues si alguien va, que las quiere solicitar o si alguien se va a enfrentar a esto, ¿no? Pues un poco compartir vuestra experiencia, un poco como han hecho Rosa y Mercedes y Jorge, de cosas que os pueden ayudar en el caso de solicitarla, pues esto lo mejor orientarlo así o tened en cuenta esto, ¿vale? Esos como aprendizajes y tips de la subvención. Y después ya iremos al apartado más de qué pensamos que se puede mejorar y después las propuestas. Sería el cómo, qué se podría mejorar en estas ayudas, qué nos ayudaría que mejorara y cómo proponemos hacerlo también, ¿vale? No solo decir, pues hay este problema, sino, bueno, pues esto lo podemos, si tenéis ideas de cómo se podría llevar. La idea de todo esto es hacer un borrador que después podamos presentar y, mira, Mercedes entra desde su ordenador, un borrador que después también primero lo pasemos por vosotros y se pueda presentar como feedback, ¿no? Y como comentarios a los organismos competentes o a quien sea. Entonces, tener esta información recogida. Entonces, hay una parte que es más para que nos puede ayudar entre nosotros, ¿no? Ya que estamos aquí intercambiando y tal, pues consejos que nos podemos dar unos a otros. Y la otra parte sería ya más orientada a cómo podemos proponer mejoras. ¿Ha quedado claro? Sí, ¿Sí? ¿Todo el mundo?
Vale, nosotros de todas formas vamos a entrar también cada uno en un grupo. Bueno, Jorge además ha sido presentador de caso. Yo entraré con el grupo de Rosa y Martina entrará con el grupo de los GDRs GALPS. Y nada, pues nos vemos dentro. Jorge, si nos mandas. De todas maneras, es que a mí, perdona, soy Alberto. A mí me sale esto, pero no me sale el nombre. No sé si. ¿No te sale el nombre? ¿Qué te refieres? O sea, me sale. A ver, espérate un segundito que estoy aquí. Me sale como. Si muevo el ratón, me sale la casilla que va por Alberto, cada una de las sí, te veo, casillas, te veo. Sí, sí, te pero estoy viendo. no. Vale, vale, sí. Es que veo el nombre de todo el mundo andando por ahí, pero a mí no me sale ningún nombre. No sé si por eso es por Te lo vemos. que no sabía si estaba. Nosotros te vemos. Sí, Vale, sí, vale, te estoy correcto. viendo. No te preocupes. Y Jorge, querías decir algo, pero tenías el micro apagado. Sí, perdonar, que os he intentado poner lo mejor posible para intentar equiparar, pues hay un grupo de 5 personas, otro de 6 y otro de 5. Os voy a decir dónde os voy a poner, por si acaso queréis cambiar. He puesto en el grupo de producción Alfonso, Cándido, Encarnación, Juan Manuel y Tatiana y yo, que seríamos 6, pero bueno, no están 6. El de líder, Abilio, Alberto, María Martínez, Martina Di Paul, Martina, Mercedes y Patti. Y luego en el privado está Carlos, Juan Antonio, Paula, Rocío, Rosa y Cris. ¿Vale? Más que nada es sobre todo por intentar compensar un poco gente que he visto que estáis más en la producción o más cercanos a la producción y ver diferentes ayudas y tal para que podáis, si hay alguien que quiera cambiarse ahora, que me lo diga. Cuando entre en la sala, pues que si se ve, dice yo no quiero estar aquí, pues intentamos cambiar al otro lado, ¿vale? Pero por intentar ser lo más ágiles posibles, pues así. No pasa nada, porque vais a saber de todo al final. ¿Vale? Y al final estas ayudas sabéis que hay que pedir de todos los lados para que nos den algo. O sea que hay que saber un poco de todo. Porque si no pides en todos los lados, nada, fuera. Vale, pues entonces voy a abrir las salas. Cris, ¿hasta qué hora tenemos al final? Pues Vale, llevamos un poco de retraso. no Vamos pasa a nada. darnos media hora para poder hacer una devolución en condiciones, ¿os parece? Porque si tenemos tiempo de hacer la puesta en común, Vale, hasta menos pues cuarto. así hacemos. Vale, Venga, gracias. ahora nos vemos. Chao, hasta ahora. Cris, tú te tienes que unir. Vale, y yo me uno a privado. Vale, bueno, pues ya estamos aquí. Yo, si queréis, puedo compartir un poco, o sea, más que nada, yo lo siento, pero era un entorno un poco, madre mía, qué difícil, esto ni Dios que lo cambie, el tema de la paz, esto es un infierno, esto no sé qué, pero bueno, hay que intentar, o sea, al final, o yo lo que saco, y ahora os cuento un poco, no queda otra que intentarlo, ¿no? Te levantas, tú sabes, yo por lo menos siempre le digo a la gente, yo me levanto todos los días sabiendo que me voy a morir, pero no por eso dejo de vivir, ¿no? Pues es como, esto es como, sabemos que es difícil, pero ¿qué vamos a hacer si no hacemos este tipo de cosas y si no intentamos cambiar este tipo de cosas? O sea, por lo menos para mí es muy importante hacerlo. Entonces, yo voy para que no, porque veo que ya está saliendo gente para no ir más rápido, ¿no? Aprendizajes de lo que hemos visto. Juanma ha estado tramitando ayudas, también Alfonso ha estado tramitando ayudas. Cándido está hablando del relevo con una gente que tiene y la incorporación que tiene. Y luego también nos estaba diciendo, ahí donde estás, Cris, ¿estás ahí? ¿Estás Sí, compartiendo pantalla? estoy Vale, ahora, que no estaba compartida. vale. Y, no sé, que estaba, Encarna también estaba diciendo pues la dificultad, ¿no? Entonces, voy a decir, las ayudas están hechas, en este caso, las ayudas, algunas ayudas del PEPAC están hechas para la gente grande. Para las cooperativas pequeñas no hay nada. También la dificultad que hay, la liquidez en pequeñas producciones a la hora hasta que te dan las ayudas. Las puntuaciones que dan están hechas sobre todo para la exportación. Por ejemplo, muchas veces las cooperativas que pueden acceder a las ayudas de infraestructuras en cooperación son 10 millones de euros. Eh, las cooperativas de pueblos o grupos de productores no pueden llegar a esto. Otras ayudas es si en Francia, en Italia lo hacen porque en España no. Nos faltan datos sobre la situación del sector.
la incorporación es muy difícil. También hablaba Encarna de la pobreza mental hacia el medio rural, no solamente había pobreza económica, decía que la gente hay relevo en Almería, dice que todo el mundo quiere ponerse porque hay taco, que hay dinero, ¿no? Entonces, vamos a pasar con los apuestos de mejora directamente como a propuestas para que el resto pueda hablar, es hablar líneas de ayudas específicas para la pequeña producción que vayan dentro de del plan estratégico de la PAC, o sea, diferenciar líneas de ayudas para la pequeña producción, a lo mejor cambiar las ayudas de explotaciones agrícolas a cooperativas que facturen 500.000 euros, y a algunas personas pues les parecía ya un montón, pero sería bajar bastante el umbral, que ahora mismo son 10 millones de ellos, cambiar los ratios y priorizar más criterios sociales, como pueden ser el relevo, cuántas personas se incorporan, se van a quedar en el territorio, etcétera, etcétera, y poner más, hacer un análisis territorial antes de lanzar de estas líneas de ayudas y particularizarlo y no ser que fuera tan generalista, y hacer más relaciones entre la persona que transmite y la incorporación y eso meterlo de alguna forma en las líneas de ayuda. Y yo con esto y un bizcocho, si alguna de mis compañeros ha estado ahí, quiere decir algo más, dos palabricas y lo pasamos a lo de las ayudas líderes. ¿Alguien de la sala 1 quiere añadir alguna cosita? ¿O ¿Se pasamos? supone que esto es sobre las ayudas de la PAC y todo esto o qué? Sí, Ajá. ¿Y eso es todo lo que había escrito? sí. No, eso es lo que hemos escrito, pero no te preocupes que luego lo relleno más. Luego lo voy a rellenar más. No te preocupes. Pero porque hemos empezado a discutir sobre las ayudas líder también. Entonces al final hemos tenido que pivotar hacia eso. Y yo creo que era difícil centrarse solo en un tipo de ayudas, ¿no? Cuando había gente con varios perfiles y varias experiencias, ha sido un poco difícil centrarse solo en una. Pero bueno, todo esto lo completamos y bueno, tu parte no sé si está grabada, Jorge. Sí, Sí, perfecto. Además lo tenemos grabado, así que lo podemos completar. Pues damos paso a Martina, al grupo de Martina, sobre las Genial. líder. ¿Lo veis bien o hago un poquito más de zoom? A ver si. Vale, pues hemos comentado bastantes cosas y ha sido como muy interesante, sobre todo el diálogo entre María y Mercedes, porque como desde gestión de un grupo líder y persona que ha recibido ayudas de grupo líder, bueno, de grupo de desarrollo rural y persona que ha recibido ayudas de grupo de desarrollo rural, como que ha sido, al menos yo lo he visto, un diálogo interesante. Y además Alberto ahí también ha comentado algunas cosas. Y bueno, el comentario también de Patti por el chat que no podía tener micro, como que ha estado bastante interesante. Entonces, como que ha sido un poco de, vale, grupos líderes son como muy necesarios y es como ese mecanismo que no solo aborda el agrario, sino que aborda otros campos, entonces permite un poco esa relación, que sirve un poco de intermediario de muchas ayudas que sería muy difícil solicitarlas desde el sector productor, como que hace un poco de puente y como muchos aprendizajes en torno a la utilidad, pero claro, muchas veces también como que eso no quitaba que hay una duplicidad también de estructuras. Se hablaba de muchas veces cuando pides una ayuda o cuando estás solicitando algún tipo de trámite de si es el GDR, si es el CID, si es la Diputación, si es... Entonces, un poco de muchas ayudas que abarcan el mismo tema, muchas entidades que abarcan ayudas similares y hay como que esos serían como los aspectos a mejorar, como una necesidad también de mayor coordinación, mayor coordinación y sincronización entre las ayudas, entre las administraciones y un poco unificación también de espacios que era necesario a veces. Pero bueno, como que eso, en general se ha destacado mucho ese papel que tienen los líderes en tutorización, en acompañamiento, tutelación más bien, en acompañamiento a las personas solicitantes, que ha evidenciado que en otro tipo de ayudas hace falta un acompañamiento una vez que solicitas la ayuda, una vez que te dan la ayuda, también lo largos que son los procesos, entonces tú solicitas la ayuda, te dan la ayuda, pero ¿qué pasa mientras? Y la necesidad un poco de esa guía en todo el proceso que los grupos, los GDRs pueden tenerlo, pero que a veces con otro tipo de ayudas pues no se da y es muy necesario.
Sí que ha sido como interesante ver de también cuando se financia desde los grupos líder como una inversión que se cubre determinado porcentaje y a veces quizás ese porcentaje podría ser mayor o se podría abarcar más a más entidades, también podría ser un proceso, que esto se ha comentado con los líderes, pero también como a nivel general, que los procesos podrían ser más ágiles, que muchas veces como que esa desesperación cuando empezamos a solicitar una ayuda como que desmotiva y eso podría cambiarse. Y bueno, como se han ido comentando muchas cositas, bueno, obviamente ha salido todo el tema de la carga burocrática, del lenguaje bueno, que hace falta más transparencia, que hace falta simplificar también esa burocracia, hace falta simplificar también el lenguaje, porque muchas veces para hacer una memoria se requiere una capacitación de un entendimiento de conceptos que no todo el mundo tiene por qué tener y que hace falta como esa guía técnica muchas veces. Entonces, bueno, como así con lo que estábamos cerrando, era como que estas ayudas están muy bien, pero hace falta ese acompañamiento para poder solicitarlas. Y en general se han comentado ahí diversas cosas, pero creo que todas van un poco en esa línea. Y bueno, si María, Alberto, Mercedes quieren comentar alguna cosilla más. Perfecto, Martina. Muy bien, pues muchas gracias, Martina. Pues bueno, vamos a terminar con la financiación privada. Creo que lo teníamos más fácil porque al final un poco la conclusión que ha salido también es que igual la financiación privada es un ejemplo a seguir por los otros organismos, ¿no? Porque pues, lo ponen más fácil, que están mucho más orientadas a los tipos de proyectos que se pueden desarrollar pues, en canal corto o que nos interesan aquí. Entonces, en propuestas de cambio hemos sacado también como aprendizajes, no tanto entre solicitantes, sino más de cosas que podíamos traer también con esa propuesta de mejora, ¿no? Em, Algo que se había dicho durante la presentación de Rosa y que al mismo tiempo pensamos que es muy positivo es también el tema de la solicitud, que al final es una solicitud donde no hay mucho bla bla, se va al grano, es corta, pero al mismo tiempo se centra en lo esencial y eso es algo que se había valorado mucho. Significa que para la gente que la tenga que solicitar, pues tiene que pensar muy bien se va a redactar, pues porque es muy cortito, pero al mismo tiempo lo veíamos como una ventaja también. Y después antes de empezar con un poco con todo lo que se ha hablado sobre específicamente las privadas, traer que se han hablado también sobre cosas que tienen influencia en otras ayudas. En el tema de las líder, como nos comentaba Mercedes, esas líneas que siguen los GDRs dependen de la zona, dependen del territorio y pues nos comentaba Paula que se ha generado un poco bueno, bastante frustración, venía ya frustrada porque por su proyecto, por ejemplo, en su territorio no se puede apoyar por estas ayudas porque pues, no es lo que se ha escogido desde el GDR, entonces venía también con esta pues, frustración al final. Y después también en el tema de las ayudas públicas se ha hablado de las limitaciones de compatibilidad de esas ayudas con autónomos que estén en agricultura en el régimen general agrario. ¿Vale? Entonces, Juan Antonio nos ha traído su caso también sobre, pues él, como está dado de alta en este régimen, pues no puede desarrollar otros proyectos de comercialización conjunta digital y tal, porque esto lo está bloqueando. Entonces, esto lo llevaremos a los apartados que toquen. Y aparte de eso, las cositas que hemos sacado como aspectos de mejora, sí que es verdad que en algunos casos está limitado a una figura jurídica específica, por ejemplo, tienes que ser asociación, cooperativa y demás, cuando pues una propuesta de cambio sería que en realidad se valorara más, se priorizara más la finalidad a la que van y se dé ese acceso así a otras figuras jurídicas, por ejemplo, igual un autónomo, ¿vale? Va a intentar o un conjunto de gente va a intentar ir hacia esa finalidad y el hecho de que no tengan formalizados pues que sean asociación o cooperativa les puede bloquear. Vale, también el hecho de que sean ayudas mucho más fáciles, pues como ha dicho Rosa, ¿no? Había una dificultad de acceso muy grande, pues porque mucha gente la solicita porque es una oportunidad muy buena y entonces es difícil de acceder a estas ayudas.
Y después un tema que ha sido muy interesante, tanto de estas ayudas como creo que se podía generalizar, es el hecho de que muchas veces se valora mucho la innovación, se da prioridad a proyectos piloto, pero los proyectos piloto en algún momento deben de dejar de ser proyectos piloto. Y sería también poder priorizar la consolidación de esos proyectos, dedicarle el tiempo que se necesita a que ese proyecto realmente se arraigue y pueda continuar en el tiempo, porque al final estamos como creando muchos proyectos y muchas cosas, pero que realmente que tengan un impacto un relevante, pues sería también poder orientar esas ayudas que hemos puesto aquí como propuesta de mejora también hacia la consolidación, ¿no? Hacia la continuidad de un proyecto que hemos comprobado que funciona, que va bien, pues también continuar apoyándolo. Después también se hablaba, en este caso no era el caso de Caraso, pero otros financiadores privados y también en algunas públicas, hay algunos KPIs que no se están adaptando al contexto y que a veces necesitas hacer otro tipo de acciones para cumplir KPIs y cumplir esos requisitos para que puedas realmente al lado, ¿no? Estar haciendo los proyectos por los que realmente tú quieres esa ayuda. Y muchas veces estamos también hablando de que estamos en un contexto rural, muchas veces son contextos pequeñitos en los que uno o dos personas puede ser un impacto muy grande, pero claro, una o dos personas en un KPI pues es algo pequeñito, ¿no? Pero que si vemos que relativamente en el lugar donde se está desarrollando, eso tiene una importancia y una relevancia muy grande y ese impacto también debería de ser relativo a la zona al territorio donde lo estás implementando. Y después, esto lo he comentado. Y después, pues lo que os decía al principio, hemos recogido algunas ideas de cómo estas ayudas pueden ser ejemplo para otros organismos y se ha señalado sobre todo lo que ha traído Rosa de ese seguimiento, de tener un seguimiento, una asesoría técnica del propio financiador, que al mismo tiempo, antes de terminar el proyecto, pues tienes como unos momentos en que haces unos puntos de contacto, de seguimiento para ver cómo está yendo la cosa, ¿no? Y que ese poder, esa flexibilidad y ese poder acompañarte durante el proceso es muy importante a la hora de ejecutar. Y hemos hablado también de que muchas veces, bueno, esto es más general, que se podrían flexibilizar un poquito más esas ayudas, siempre con sentido común, pero que muchas veces están como muy cerradas y eso, que la flexibilidad siempre con sentido común pues puede ayudar mucho y eso es algo que se ve más en las privadas, que es más fácil que exista. Y creo que lo he comentado todo. No sé si Rosa se ha tenido que ir, pero no sé si Paula, Juan Antonio, Carlos, Rocío tienen alguna cosita que añadir que yo me haya dejado. Yo no, lo ha explicado genial, Cristina. Vale, bueno, pues gracias. De todas formas está todo grabado, así que si me he dejado algo, lo recogemos. Pues nada, ya son las 6, así que si os parece voy a cerrar la sesión de hoy. Espero que haya servido. Nada, una cosa súper importante es, como siempre, os voy a dejar por el chat, voy a buscarlo, el enlace al formulario al cuestionario de evaluación. ¿Vale? Súper importante para nosotros, por una parte, porque pues, nos importa saber qué es lo que os ha servido, qué es lo que no, cómo habéis visto esta sesión, pero también porque, pues, hablando de financiación, este proyecto, como os he dicho al principio, está financiado y necesitamos pues, poder dar el indicador de que las personas han participado y que esta ha sido la evaluación, si les ha interesado, si les ha parecido útil o no. Entonces, como estoy hablando, no puedo buscar el enlace, pero lo tenía aquí preparadito. Y segunda cosa que os queríamos comentar son un poco los próximos pasos, ¿vale? Este seminario es como la antesala de un seminario, o sea, esta sesión es la antesala de un seminario técnico que estamos organizando. Se ha retrasado un poquitín porque queremos traer a algunos ponentes que nos están costando, pero la idea es seguir hablando de financiación ya desde el punto de vista de los financiadores. O sea, en ese seminario técnico hemos invitado a Caraso, hemos invitado a otros organismos públicos, ¿no? Para que nos cuenten desde su punto de vista y también poder traerles un poco pues, los aprendizajes y las propuestas de las que hemos hablado hoy.
Ese será, no tenemos aún fecha, pero bueno, que sepamos que ahí está en mayo. La próxima vez que nos vemos será el 13 de mayo en Pamplona. Hicimos una primera visita de campo a Granada, donde estuvieron gente que tenemos aquí hoy en la sala, Alberto, Mercedes, creo que los demás ya se han ido, pero bueno, gente que estuvo ahí en Granada, pues ahora vamos a hacer una un encuentro parecido en Pamplona, donde tenemos también a gente aquí que se han apuntado para vernos en Pamplona. Y en principio las plazas están cerradas, pero si alguien dice, ostras, me lo he perdido y tal, pues me puede mandar un correo y vemos cómo nos organizamos, porque ya hemos cerrado las plazas, pero bueno, podríamos intentar organizar para que si alguien lo desea, pues pueda venir también. Y sobre todo la fecha del 4 de junio, muy importante, nos vamos a Madrid al Ministerio de Agricultura. Vamos a hacer una primera parte donde vamos a exponer todos los resultados de este proyecto, todo lo que nos habéis dicho que creamos que puede ser relevante para traerlo allí a esa sesión en el Ministerio, lo vamos a traer. Y después pues seguiremos también con trabajo de talleres de trabajo en grupos para ver también cómo continuamos, pues que este proyecto está financiado hasta junio de este año y pues empezamos a ver cómo queremos continuar, qué os interesa continuar, qué podemos hacer. Entonces, pues nos parece muy importante poder hacer ese trabajo, ya que estamos allí, pues presencial en Madrid con vosotros para ir preparando un poco las siguientes etapas. Me voy a callar porque necesito encontrar el enlace del formulario que no encuentro por ninguna parte. Ah, vale, porque está aquí. Ya. Vale, vale. Ya está, creo, quedan 3 actividades en el proyecto. Tres No, contadas. quedan cuatro. 4. Cuatro, cuatro. Estás buscando el enlace. Ah, No puedes no he hablar ahora. encontrado. Vale, son 20 segundos, no llega un minuto. Por favor, si lo podéis rellenar, nos hacéis un gran favor. Lo he mandado donde toca, sí. Y eso, queda nada, va a ser un mes de mayo y principios de junio muy cargadito, porque aún tenemos mucho material que sacar y pues tenemos esa fecha límite que es junio para hacerlo. Lo que no hayamos podido hacer ahora, pues porque quedan muchas cosas en el tintero, como he dicho antes, todo el tema de la normativa, lo que saquemos ahora de la financiación, es un material que no se queda ahí. Vuestro tiempo es súper valioso y lo que hemos sacado de aquí lo tenemos en cuenta y vamos a ver cómo podemos continuar en el tema de la normativa, por ejemplo, como os comentaba antes. Es importante que, pues, que tengamos tiempo de analizarlo, de dar respuesta a las dudas que salieron, que hay unas cosas, sí, María. Jorge, para lo de la PAC, llámame, que tengo mucha idea. Ah, vale, 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 vale. Pues nada, agendo una reunión contigo y ya está, y entonces me cuentas. Y Vale, ¿tenemos el teléfono suyo? el teléfono no, tendremos el correo electrónico. En la inscripción los teléfonos no los pedimos. Vale, 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 vale. Pues un día hablamos, agendamos algo y me cuentas en detalle. Y que eso que también es interesante saber, bueno, nosotros hemos hecho el formulario, pero con lo que hemos hablado hoy, pues también saber quiénes de vosotros conocéis qué financiación, mira, te he dejado el teléfono por ahí, quiénes conocéis tipos de financiación, porque si en algún momento, pues por ejemplo, ¿no? Juan Antonio, tu caso que nos comentabas, pues también hay otras personas aquí pues que pueden contarte su experiencia, que igual no hemos hablado hoy, pero tenerlo en cuenta para que esta red se nutra y que también se pueda ayudar los casos, esas dificultades. Marcos, que he hablado con él esta mañana porque no podía hoy estar aquí, me lo ha dicho que al final, pues dice, es que estoy haciendo muy poquito, es que estamos solos y en realidad es como que importante es lo que estás haciendo y traerlo aquí puede inspirar también y ayudar a muchos. Entonces, bueno, eso es lo que intentamos hacer. Ya me callo porque pasan de las 6 de la tarde, estamos cansados y nada, solo me queda agradeceros un montón que hayáis llegado hasta aquí, vuestra participación. Agradecer a las personas que, bueno, Mercedes, Rosa ya se ha ido, y Jorge, que habéis traído vuestra experiencia en esa primera parte. A Martina y a Jorge también por estar facilitando las sesiones y a todo el mundo porque habéis aportado vuestra experiencia y ha sido muy interesante. Silencio. Muchas gracias, Chris. Gracias a Un Muchas vosotros. abrazo. gracias por el Siempre. espacio, para poder compartir. Vale, y seguimos en contacto, ¿eh? Como dice María, cualquier cosa ya sabéis, tenéis mi correo, tenéis el correo de Jorge, cualquier cosa nos escribís, nos decís y estamos en contacto.
Genial. Vale, Gracias. Genial, muchas Gracias. gracias. Hasta Un abrazo luego. fuerte.